Bueno, entonces hoy vamos a tener la primera parte de, de la clase de orígenes humanos. Esa clase está para un bloque, pero pues hoy como es solamente una horita, entonces pues vamos a desarrollar una partecita de ello. Por favor, me avisan si se están compartiendo las diapositivas en modo de pantalla completa. Sí, señor. Listo, perfecto. Y me avisan también si la transición de las diapositivas está dando. Entonces yo les comentaba que cuando hablamos de Profe, macroevolución, ¿sí? Dime. se puso pequeño otra vez. Ah, listo. Entonces empezó a compartir se le dio fue por compartir el visor del presentador y no del auditorio. Ahora sí, creo que ya se ve ver grandecito. Vale. Sí, Entonces, señor. cuando hablamos nosotros de macroevolución, o de los cambios evolutivos por encima del nivel de especie, se relacionan ya con el tiempo profundo o con el tiempo geológico. El tiempo geológico ya toma miles o millones de años. Ya es una escala de tiempo muchísimo más grande. Si todo el tiempo que lleva el planeta Tierra, de aproximadamente unos 4.500 millones de años, lo comprimo en un lapso de solo 24 horas, la aparición del ser humano estaría en el último minuto, dentro de todas esas 24 horas, o comprimido. Eso es una línea recta que aquí, bueno, he doblado en una circunferencia, ¿cierto? Para ilustrar esto. Aquí estos últimos espacios, ya que me dice acá 8 pm y demás, que eso ya corresponde a lo que es el Fanerozoico, que se me divide en Paleozoico, ¿cierto? Paleozoico, Mesozoico, la parte de los dinosaurios, y Cenozoico, la parte ya de los mamíferos grandes, porque también habían mamíferos en la época de los dinosaurios, pero todos ellos eran principalmente nocturnos y pequeños. ¿Listo? Entonces, y solamente el último minutito sería la aparición del ser humano. Entonces, los primeros fósiles que tenemos son procariotas. Recordamos el concepto de procariota. Es un grupo de célula que no tiene organelos celulares, no tiene núcleo definido. El núcleo es un organelo membranoso, ¿cierto? Tiene menos material genético, solo consta de un cromosoma circular. ¿Listo? Los primeros fósiles corresponden a procariotas. Luego vamos a tener los organismos fotosintéticos que también son procariotas y van a recibir el nombre de cianobacterias. Ya luego tengo los eucariotas más antiguos y ya luego en el fanerozoico ya tengo organismos pluricelulares que dejan registro fósil de una manera más fácil. ¿Listo? Eso es como un resumen de lo que nos vamos a ubicar. De todo este gran árbol de la vida, vamos a tomar solamente las ramitas que terminaron o que desembocaron en nosotros, en los humanos. Profe, Esa no diga. actividad que aparece ahí será para el 23 de octubre. No todavía que es resumir en el cuaderno los pasos de la historia evolutiva mostrados en las diapositivas y cuáles fueron los fósiles transicionales que se mencionaron en clase y por qué son importantes. Ojo acá, el por qué lleva tilde. ¿Listo? Entonces, en el paso 1, las primeras células son procariotas. Ya expliqué el concepto de procariotas. Las rocas en las que están tienen una edad de 3.000 millones de años. Aquí cuando tengo esta imagen que busqué, está en inglés, aquí me dice billion years. Billion en inglés es diferente a billón en castellano. O sea, se escriben igual, pero no, el significado no es igual. Billón en inglés es 1.000 millones. Billón en castellano es 1.000.000 de millones. Entonces aquí eh, Una 5 million pequeña years duda. es 5.000 millones de años. ¿Listo? Para la lectura de esta diapositiva. En inglés se abrevia MYA o Million Years Ago. En castellano solamente MA, millones de años o millones de años atrás. ¿Listo? Para la abreviatura en castellano MA y en inglés la van a encontrar MYA o BYA, ¿cierto? Millones de años o 1.000 millones de años. Los fósiles más antiguos son
de bacterias o tapetes de bacterias que se llaman estromatolitos, ¿cierto? Tienen una edad de 3,8 millones de años. Entonces, hasta esa edad retraemos nosotros el origen de la vida en la Tierra. Todas esas rocas antiguas con esa edad tienen bacterias, ¿listo? Bacterias. No hay ni siquiera eucariotas, ni siquiera amebas, porque las amebas ya son eucariotas. Mucho menos humanos hay andando, porque como ya miramos en el registro fósil, solo en las rocas de las edades más recientes y que más en la parte de arriba del registro geológico es donde ya están humanos. ¿Listo? Entonces ahorita no vamos a hablar nada de humanos. Estos son los estromatolitos actuales, son capas de bacterias que a medida que crecen van dejando como un coliflor. Obviamente ahí quedan sedimentos y queda algo así como una roca, pero eso se llaman estromatolitos. De esos hay actuales y los fósiles que ya les mostré. Luego, hace 1500 millones de años, o sea, pasó un enorme jurgo de tiempo con solo bacterias. Vamos a encontrar que se asocian, es la cooperación de células diferentes que permiten hacer una supercélula. Obviamente lo estoy hablando en términos muy coloquiales. En términos más científicos hablamos de la endosimbiosis. Relaciones simbióticas que evolucionaron a generar una simbiosis de unas células dentro de otras. ¿Quiénes fueron las que quedaron adentro? Las que quedaron adentro son las mitocondrias, organelo que se encarga hoy en día de producir energía, tanto en células de hongos, de plantas, de animales, y los cloroplastos, que los encontramos solamente en la célula vegetal, en algunos protistos que hacen fotosíntesis, y ellos tienen un cromosoma circular igual que las bacterias. Ellos quieren mitocondrias y cloroplastos, o sea que hay ADN mitocondrial y hay ADN de los cloroplastos. Estas secuencias son muy similares, por ejemplo, en los cloroplastos de las bacterias que hacen fotosíntesis, y acá están relacionados con otro grupo, otro linaje de bacterias también. Pero como digo, acá se asociaron y permitieron la formación de una supercélula, que son las células eucariotas. Una vez formado ello, tenemos un tronco de eucariontes o un clado de eucariontes y nosotros hacemos parte de ese clado. Dentro del clado de los eucariontes hacemos parte del reino animal. El reino animal se caracteriza por un tipo de célula que se llama célula animal. No voy a explicarla porque ustedes ya la vieron en grado sexto. Luego, esas células eucariotas se asocian para hacer unas colonias pluricelulares que inicialmente son muy indiferenciadas, como vemos, por ejemplo, en las esponjas. Las esponjas de mar son animales, pero no tienen órganos como tal, no tienen hígado, no tienen riñón, no tienen ojos, pero ya empezamos a ver cierta especialización de las células, todavía no al nivel de tejidos. Ya en las medusas, sí encontramos que en las medusas ya empiezan a haber aparición de tejidos. Hay 4 tejidos básicos de los animales: nervioso, muscular, tejido epitelial y conectivo, que vamos a mantener o tener todos nosotros. Todos los metazoarios, o sea, una cucaracha, una lombriz, un humano, una ballena, tenemos esos 4 tejidos básicos: nervioso, muscular, conectivo y epitelial. Del conectivo se derivan varios, eso también ya lo vieron ustedes en su biología de séptimo. Ya lo conocí. Entonces, el siguiente paso, pues fue el grupo de los cordados, que es un grupo de animales metazoarios, en el cual estamos nosotros. Lo que caracteriza a los cordados es una varilla llamada notocorda cartilaginosa en la espalda. En nosotros tenemos la notocorda cuando somos embriones y sirve de guía para la columna vertebral. De la notocorda en nosotros ya de grandes que quedan la parte central de los discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque la notocorda sirve de guía en los vertebrados como nosotros para ir a una columna vertebral. Los cordados también tenemos un cordón nervioso dorsal. Ese cordón nervioso, aquí está como una línea moradita, en nosotros va a terminar siendo la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, ¿cierto? En la parte anterior eso se va a desarrollar en un cerebro. Ya vamos a ver que es de unas zonas abombadas que va a surgir el encéfalo. Unas hendiduras faríngeas no las tenemos de adultos, solamente como embriones. Una colita posanal solamente la vamos a tener como embriones. Una musculatura segmentaria que nosotros pues la vamos a tener
esos segmentos de músculos saliendo pues desde la columna vertebral, por lo menos todo lo que corresponde al tronco, ¿cierto? Que es más visible esa musculatura segmentaria. No vamos a ver nombres de músculos ni nada de esto. Aquí las características de los cordados las tenemos o las tuvimos cuando fuimos embriones, ¿cierto? Cuando fuimos embriones. Listo. El aspecto, algunos Picaya gracilens, ya saben ustedes, el nombre científico consta de 2 palabras, la primera el género, inicia con mayúscula, la segunda un epíteto específico. El nombre científico siempre consta de 2 palabras. Aquí ya tengo otro de hace 550 millones de años, de la Metraspriginia walcotti. En este bicho vemos las hendiduras faringeas, una boquita, ¿cierto? Y pues esa boca no se abre ni se cierra, simplemente filtraba. Esas hendiduras faringeas probablemente tenían un papel filtrador, de filtrar el fitoplancton, el zooplancton, de lo que se alimentaba, ¿cierto? Parece un caracol sin el caparazón, dice Cristian. Sí, pero es su anatomía interna lo que me dice que es un cordado y no un molusco. ¿Listo? Ya, nosotros somos los que tenemos el cordón nervioso en la parte de la espalda, la notocorda o la varilla que empieza a generar un esqueleto interno, las hendiduras faringeas y la musculatura segmentada. Eso no lo van a tener, por ejemplo, el grupo de los moluscos, sino el filum de los moluscos tiene una organización, una arquitectura, digamos, anatómica diferente. ¿Listo? Carlos Arturo, levanta la manito, Carlos Arturo. Sí, profe, una Perdón un pequeña... momentico que no apunté los niños que están participando. Entonces, ya apunté a la niña. Pregunta de Carlos. Profe, ¿cómo hicieron para sacar acerca de los millones de años? O sea, ¿de dónde sacaron esa información? Es que su merced me faltó en esa clase, ¿vale? Su merced me faltó en esa clase, pero entonces, me toca cerrar estas diapositivas y abrir, creo que eso fue hace 15 días cuando vimos ese tema, cuando vimos registro fósil. Y esas creo que no las he montado todavía. Qué pena con ustedes porque no he subido el PDF. Voy a subirles el PDF para que puedan mirar eso. Me devuelvo aquí un momentico en el tema para la respuesta de, de, de Carlos Arturo. Me gusta eso que pregunten porque eso pues me da indicios de que ustedes están en clase. Porfa, me avisan cuando yo vaya a compartir que se vea la diapositiva completa. Si llega a quedar chiquitito, como en la configuración de presentación, me avisa. Qué Profesor. chiquitico, profe. Listo, espérate, ya lo cambio. Bueno, Carlos, voy a mencionarlo rápidamente porque es que igual yo lo expliqué en otra clase cuando vimos todo el tema de fósiles. Entonces dijimos, uno, que hay 3 tipos de rocas. Bueno, su merced puede de pronto averiguar ya después por la cuenta, pero los tipos de rocas son sedimentarias, ígneas y metamórficas. En las que quedan los fósiles o en las que se pueden formar los fósiles son principalmente las rocas sedimentarias. Algunas veces las sedimentarias cuando tienen modificaciones por presión y temperatura, se transforman en rocas metamórficas, lo que hace que algunas metamórficas puedan llegar a tener fósiles. Los fósiles, bueno, no solamente pueden estar en roca, también pueden ser en ámbar o congelados. Los que ya están en roca pueden darse por permineralización o por el reemplazamiento principalmente de formas duras. Sí, hablamos también del concepto de combustibles fósiles, la formación de los mismos, el proceso o de la tafonomía o el proceso de la formación del fósil. Y entonces, bueno, habíamos mirado que el registro fósil, en las capas de las rocas quedan los fósiles. Tenemos 2 tipos de datación o de forma de poder asignarlas. Una que es general, ¿sí? O relativa, y otra que se llama específica. La relativa es si dentro de la columna geológica o de las rocas
si yo tengo acá uno abajo y otro más arriba, por el principio de superposición horizontal, que también lo explicamos en esa clase, el que esté abajo es más antiguo, el que esté arriba más reciente. Igual que si tú tienes una pila de ropa, y haces una pila de ropa que tiraste queda abajo y la ropa que quedó se tiró encima, se depositó de último. Igual, las capas sedimentarias de abajo son más antiguas, las de arriba son las más recientes. Por lo tanto, si aquí hay un fósil, este es más reciente que el de abajo. Desde ahí ya tengo una datación relativa. Con la datación relativa, por lo menos en el siglo XIX, con el desarrollo de la geología, se pudieron establecer las eras geológicas y las faunas, pero aún no se les había podido dar fechas. Por lo menos la datación relativa permitió empezar a generar una secuencia de faunas y floras en el planeta. Eso es datación relativa, más antiguo que o más reciente que. A veces pues las capas se pueden plegar, ya habíamos hablado de los principios de plegamiento y la correlación que pueden dar. En algunos yacimientos, algunas capas pueden estar presentes, ausentes, porque se erosionan, en otras sí se encuentran y se hacen unas correlaciones. En algunas regiones pueden haber intrusiones magmáticas, esas intrusiones magmáticas si se dan en algunos lados tienen que ser posterior a la formación de la capa. Es como si tienes un ponqué y aparece cortado, la cortada del ponqué tuvo que ser posterior a la realización del ponqué. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora luego viene lo que se llama la datación específica, es decir, cuando ya hay una asignación de fechas. Esa asignación se da porque dentro de las diferentes capas, bueno, siempre en el planeta Tierra han habido erupciones volcánicas. Entonces, las erupciones volcánicas quedan registradas también en el registro fósil como una capa. Bueno, aquí no hay una de erupción volcánica, aquí esta la puse fue para explicar el límite KT entre la era mesozoica y cenozoica, la capa de iridio. Pero bueno, vamos a asumir que de ceniza volcánica. Cuando los volcanes se hacen erupción y se deposita y se enfría la lava, se generan unos cristales. Allá adentro hay unos materiales radioactivos y los materiales radioactivos empiezan una desintegración radioactiva que se hace de manera fija, precisa y matemática. O sea, en todos los laboratorios da exactamente el mismo número. El material radioactivo padre se empieza a desintegrar en el material radioactivo hijo en una tasa constante que varía para los diferentes isótopos. Entonces hay isótopos que se desintegran en cuestión de minutos, de horas, otros pueden durar años o millones de años. Entonces en ese proceso tenemos el potasio 40 o el radón, el potasio 40 que tiene un lapso de millones de años, el radón 222 no nos sirve porque su vida media es de 3,8 días. Entonces cada isótopo radioactivo, ya esto es una cuestión física, y es matemática en la forma como se desintegran las partículas de su núcleo, de los isótopos radioactivos, en una muestra de potasio 40, la mitad del isótopo potasio 40 en 1.300 millones de años se desintegra en el isótopo hijo, que es argón 40. Eso se llama una vida media. En otra vida media, la mitad de la muestra existente de potasio 40 se desintegra en argón 40. Como esto es un reloj matemático y preciso, ahí sí ya viene que la matemática es objetiva. Ahí sí yo ya le puedo poner números. Ya no puedo decir, ya no solamente puedo decir más viejo que, más reciente que, sino ya le puedo poner números. Entonces, instrumentos muy sensibles miden la cantidad o la proporción entre isótopo padre e isótopo hijo para dar de esas rocas, de las rocas. Digamos acá, datación, me devuelvo acá, esto. Entonces, hijo madre, creo que datación relativa, no, será el mapa geológico de Colombia. Ah, era acá, listo. La datación radiométrica. Entonces, digamos acá, esta capa de ceniza da 495 millones de años. La de abajo va a 510. Otra cosa, Carlos, siempre que vas bajando, las edades van aumentando. O sea, hay una correlación entre las dos fuentes de información, entre la estratigrafía o el orden de la deposición con la edad.
¿sí? Entonces, si yo tengo un fósil aquí en el medio de este sándwich, ¿sí? Hagas de cuenta que este es el queso, el fósil es el sándwich entre estas dos capas. Entonces yo digo, esta especie fósil vivió entre hace 495 millones de años y hace 510 millones de años. O puedo decir, entre 510 y 495, 500 millones de años aproximadamente. ¿Listo? Nota que a pesar de que es una datación específica, no te va a decir hace 500 millones de años con 2 meses, 3 semanas y 2 horas. No, pues obviamente no es eso, porque pues es según el isótopo que sea. También está el hecho de que hay varios isótopos radioactivos, entonces se pueden mirar con diferentes isótopos y pues nos dan edades similares, lo que indica que el método es fiable. ¿Listo? Carlitos, queda resolvida su duda, mi chino. Sí, profe, muchas gracias. No, su merced, muchas gracias por preguntar. Entonces, vuelvo ya a lo de la clase de hoy. Fíjate que igual si algún niño se había perdido esa clase pues, o esa explicación, bueno, ahí velocidad relámpago, pero la alcanzó a tener. O igual los que ya la habían escuchado, la repasaron. Es dos tipos de datación, la relativa y la absoluta. La absoluta es la que ya se le da con números y depende de métodos físicos, que es la desintegración de isótopos radioactivos. Hay otros métodos que también ya se han desarrollado, ¿sí? Como inversiones paleomagnéticas y demás, que son confirmativas y que en ningún caso riñe con la anterior. Bueno, les comentaba que el registro fósil nos muestra que los primeros peces no tenían mandíbulas, pero después, como una característica de los cordados, es estas hendiduras faríngeas que nosotros tenemos como embriones, estas se sostienen acá de unos cartílagos, tienen sus propios vasos sanguíneos y sus propios nervios, de los arcos que sostenían, de los que sostenían los primeros arcos faríngeos, de estos de acá, se desarrollaron las mandíbulas y de estructuras epidérmicas, tipo escamitas, los dientecitos. Entonces, en el desarrollo embrionario y en el desarrollo fósil vemos lo mismo, que las mandíbulas de los vertebrados provienen de las estructuras que sostenían los arcos faríngeos. Por eso es que en el caso de nosotros, de los vertebrados, las mandíbulas abren de arriba hacia abajo, ¿cierto? En los artrópodos, en los insectos, arañas y demás, en ellos sus mandíbulas derivan evolutivamente de paticas que estaban hacia los lados. Imagínense un 100 pies y de los segmentos anteriores derivan las estructuras bucales. En los artrópodos las mandíbulas abren, en nosotros la mandíbula abre de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque en ese caso podemos decir que la mandíbula de los vertebrados y las mandíbulas de los artrópodos, ¿sí? De un cangrejo, serían análogas, ¿cierto? Cumplen la misma función, ¿cierto? Digamos masticar, pero su origen evolutivo es diferente y embrionario es diferente. En el caso nuestro es de arcos faringeos, de las estructuras que generan los primeros arcos faringeos, mientras que los artrópodos son de los segmentos y de las patitas anteriores. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de estructuras análogas. Y en el caso pues, de nosotros, o sea, nuestra mandíbula, la mandíbula de un pez, la mandíbula de un ave, de un conejo, son homólogas porque provienen de las mismas estructuras embrionarias, que eso yo lo veo, pues ahí sí toca examinar los embriones, los feticos, y también de la parte evolutiva, de las mismas estructuras evolutivas, que eso ya se revisa con la parte fósil, ¿sí? La contrastación de las dos líneas de evidencia independiente. ¿Qué pasa ya en nosotros los humanos? Estos arcos faringeos aquí están como embriones, aquí están en colores y aquí están las estructuras que vienen a generar. Entonces, como les digo acá, la mandíbula, que les había mencionado, la mandíbula, aquí la irrigación de estos arcos faringeos se mantiene acá en parte del cuello y de la cara, que venimos a tener del arco cuarto, vamos a tener aquí el cartílago de la tiroides, del arco 3 vamos a tener el hueso ioides, entonces vamos a tener esas estructuras acá. Del arco 2, estructuras que luego pues van a estar allí en la mandíbula o en la parte interior.
No les voy a preguntar nombres de nervios ni de arterias, eso se los aprenderán los que sigan una carrera de medicina. Como esas estructuras se modifican, muestran que los organismos no fueron diseñados o dibujados o planeados en un plano así como hacen los niños de diseño, sino que el proceso evolutivo modifica lo ya existente. Entonces, como es una modificación de lo existente, en los peces mandibulados hay un vaso sanguíneo y un nervio para cada arco, pero acá como esto se modifica, se vuelve cuello, se vuelve mandíbula y demás, vemos que acá el nervio laríngeo, que era llegar hasta acá la laringe, baja hasta el arco aórtico, vuelve a subir para conectar la laringe, que se ve mucho más extremo, por ejemplo, en una jirafa, que sale acá el nervio laríngeo, baja hasta el arco de la aorta y vuelve a subir, ¿sí? Lo que muestra que no fue diseñado en una mesa de dibujo porque hubiera pasado acá directamente y no hacer esto, sino que eso lo que hace es nos genera son inquietudes sobre el desarrollo embrionario, que lo revisamos en la parte embrionaria y en la parte del fósil. Entonces aquí miramos los arcos arteriales y cómo se van dando los fósiles que habían de esa época y que nos muestran ese patrón. ¿Cómo vemos eso en nosotros? Entonces ese cambio lo vemos entre el día 41 y 44 del desarrollo embrionario. Entonces en el día 41 somos muy pececitos, ¿no? Hay una colita posanal, están los arcos o las hendiduras faríngeas, pero el día 44 ya hay esbozos de la extremidad anterior, que bueno, aquí ya sí había, pero de la posterior no, y aquí ya se desarrolla más el esbozo de la extremidad posterior o del quiridio, de las extremidades, ¿listo? Y ya estos arcos faríngeos han dado origen a otras estructuras. El cordón nervioso dorsal empieza a generar unos abombamientos que ya vamos a mencionar. Entonces, bueno, aquí está ya la estructura de los arcos faríngeos y la anatomía interna de los arcos faríngeos, de cómo terminan derivando otras estructuras. Esta diapositiva no iba ahí, olvídenla. Esta de acá es el tubo nervioso. Recuerde que nosotros tenemos un cordón nervioso dorsal que en la parte anterior le salen, abro comillas, ¿sí? Escuche un anatomista, se va a escandalizar, chichones, o sea, como 3 chichones grandes, 3 grandes abultamientos, ¿sí? 3 grandes abultamientos. Estos abultamientos se van a hacer el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Eso prosigue su desarrollo, que lo podemos ver en los demás peces y también recapitulado en nuestro desarrollo embrionario. El prosencéfalo da origen al telencéfalo, el diencéfalo, y va a ser de acá, del telencéfalo, donde vamos a tener los hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho, izquierdo, con los lóbulos, bueno, ustedes ya lo vieron en octavo el año pasado. Y aquí el tálamo, que es la estación de relevo de todas las señales sensoriales. El mesencéfalo da origen al acueducto, que es la región, se llama acueducto porque es una región que distribuye un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, también lo debieron haber visto el año pasado con Nuri. Y acá del romboencéfalo da al cerebelo, ¿cierto? Y el puente de Barolio, ¿cierto? La otra estructura que se encarga de la regulación del sueño o de la vigilia y el bulbo raquídeo de mantener el latido cardíaco. Entonces, esas estructuras las vamos a tener. Entonces, todas estas, vamos a hablar también de homología hablamos de homología en el sistema nervioso. También podemos hablar de homología allí. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de homología en el quiridio o la extremidad anterior. Entonces aquí nuevamente hay unas fechas dadas en millones de años, esto ya lo puse en castellano, ¿sí? Los fósiles que hay que me muestran cómo se ha modificado esto. Recuerden que la evolución es un árbol, o sea que hay varias ramitas por los lados, no es solamente lineal, y esta estructura de un tetrápodo ancestral derivó en esas estructuras anteriores. Lo podríamos derivar también en la posterior. Los fósiles de los primeros tetrápodos ya tenían aquí cuellito, ya las aletas musculares, ¿cierto? Que muestran este cambio. Quedaron solamente unas especies de peces pulmonados en Australia, creo que quedaron. Después de eso viene el huevo amniota. Por favor, ¿cómo vamos de tiempo? Faltan 8 minutos para que acabe. Debieron haberme avisado hace 2. ¿Listo? Entonces dejo la explicación del huevo amniota para la otra clase. ¿Listo? Entonces, bueno. Si hay preguntitas,
por favor, las van escribiendo en el chat. Preguntas de los que tenemos acá. Voy a llamar lista de los niños. Por favor, me avisan si hay alguna modificación respecto a la información de la asistencia del día lunes. Esta no la alcancé a actualizar. Y esto, ¿vale? Recuerdo, los niños que hayan tenido alguna dificultad de la evaluación del lunes, creo que no, porque ya hay 60 intentos, eso significa que casi todo el mundo hizo intento de los dos. Pero si algo, por favor, tienen que avisarme para que yo pueda volver a abrir el cuestionario. Ronaldo Barón, levantó la manito. Carlitos, como yo veo que su merced estaba como de algunos temas anteriores, como que algunas cosas que ya había explicado su merced no las había tomado, me preocupa que de pronto de la unidad de genética que tantas cosas le quedaron pendientes. ¿Listo? Entonces, la tarea que puse de anomalías cromosómicas, no sé si su merced estuvo ahí cuando explicamos lo de síndrome de Down y todo esto. Porque también eso me obliga a poner rápidamente las diapositivas y su merced para que pueda repasar, ¿vale? Entonces me comenta eso. Y si tiene alguna dificultad, el niño Duarte se le ha ofrecido en ayudarle a explicar lo que faltaba cuando su merced no había estado. ¿Cierto, Duarte? Kevin Santiago. Presente. Ana Sofía. Alison de Jesús Bernal Moreno. Presente. ¿Es Morelo o Moreno? Morelo. Ah, entonces está bien. Nini Joana Bonilla. Ya levantó la manito. Zaira Cabrejo. Presente. Profe, Sí, señor. a los que ya llamaste pueden Sí, ir señor, iba a saliendo. decir, los niños que ya esto, entonces de pronto para no interrumpir el llamado en lista se despiden solamente por el chat. De una vez por adelantado me despido de todos ustedes agradeciéndoles la asistencia. ¿Alguno de los que ya llamé faltó el día lunes o con todos ellos también hubo asistencia normal? Tengo ya que salir, y no he almorzado, no he hecho impresiones de lo otro. Wendy Camargo. Presente. ¿Su merced estuvo el lunes? Wendy, Señor. Sí, señor. ¿estuviste el lunes? ¿No? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, señor. Luisa Rodríguez. Vale. Presente. ¿Estuviste el lunes también? Sí, señor. Bueno, Chaparro. Presente. Y estuvo el lunes. Sí, señor. Cortés, Primos Cortés. Primos Cortés. ¿Están hoy? Va a tener la grabación. Chicos,